José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado Edgar Gaviria Rodríguez, presidente de la Sala de Casación Social y coordinador nacional de la Jurisdicción Laboral del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado Jesús Manuel Jiménez Alfonso, vicepresidente de la Sala de Casación Social y coordinador nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, integrante de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada Mónica Misticho, integrante de la Sala de Casación Social y coordinadora nacional de la Jurisdicción Agraria del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado Danilo Mojica Monsalvo, integrante de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada Carmen Zuleta Merchán, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrados integrantes de las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia. Ponentes del 18º Foro Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Demás autoridades presentes en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia. Juezas, jueces, abogados y público en general que de manera presencial y virtual siguen el presente foro Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Antes de dar inicio a mi ponencia sobre el ejercicio unilateral de la patria potestad, sus características, sus supuestos de procedencia y trámite judicial, quiero agradecer al magistrado Jesús Jiménez Alfonso por la cordial invitación que me realizó a los efectos de asumir la presente ponencia en esta importante actividad para los que día a día hacemos vida en lo que se refiere a la jurisdicción de la infancia y la adolescencia, que el día de hoy estamos cumpliendo, o el foro de la infancia y la adolescencia estaría cumpliendo la mayoría de edad. Estamos pasando de la fase de la adolescencia a la mayoría de edad por cuanto es el 18º foro Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Como ya lo indiqué, vamos a desarrollar la institución del ejercicio unilateral de la patria potestad. Rápidamente vamos a hacer un recuento de qué consiste la patria potestad, cuál sería su fundamento dentro del ordenamiento jurídico venezolano, la diferenciación entre la titularidad y el ejercicio de la patria potestad y así como en qué consiste la privación y la extinción de este instituto, para luego entrar a desarrollar lo que constituye el centro de estudio de esta ponencia, que es el ejercicio unilateral de la patria potestad. Todo ello dentro del marco de la normativa legal que vendría a ser la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y por supuesto, para abordar lo que constituye el ejercicio unilateral, pues tenemos que analizar algunas normas de nuestro Código Civil venezolano. Entrando en materia, para abordar rápidamente en qué consiste la patria potestad, pues esta es una institución que se presenta como el régimen de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, cuyo cuidado se encuentra atribuido a los progenitores. La patria potestad emerge como un atributo de la filiación. Haciendo énfasis en este aspecto, o deteniéndonos en este aspecto, es que cuando emerge como un atributo de la filiación, es que no depende de la relación que puede existir entre papá y mamá, en la relación que puede existir entre los progenitores entre sí. Es decir, que convivan en unión matrimonial o en unión estable de hecho, o no convivan en ninguna de las dos. Lo importante para determinar o para que emerja el atributo o la institución de la patria potestad es que esté legalmente establecida la filiación entre los progenitores y sus hijos e hijas. La patria potestad, dentro del ordenamiento jurídico venezolano, se encuentra desarrollada en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que como establece la garantía o el deber de los Estados partes de respetar los derechos y deberes de las personas, de papá, mamá, de los progenitores, de las personas que ejercen o que tienen bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes, y aspectos fundamentales como el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que regula establece cuatro disposiciones en cuanto a las obligaciones que tienen los Estados partes de respetar y velar
por el derecho fundamental de que los niños, niñas, adolescentes, hijos e hijas deben convivir con padre y madre, y que en casos muy excepcionales que por supuesto que vayan o que se acorde con su interés superior, pues se pueden dictar resoluciones en las cuales sea necesario separar de manera excepcional a los progenitores en relación a la responsabilidad de crianza que puedan tener con los hijos e hijas, y que tales decisiones deben realizarse o dictarse en el marco de un procedimiento judicial en el cual se le respete a las partes interesadas, las partes que están involucradas en dicho procedimiento, se le respete el derecho a la defensa y al debido proceso. En términos generales, esto es lo que contempla el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bien, ahora, en relación a lo que se regula en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera obligatoria tenemos que hacer énfasis en los artículos 75 y 76 constitucionales. El artículo 75, por ejemplo, en términos generales, nos establece que la familia viene a constituir el centro fundamental del desarrollo de la sociedad, y en el cual se debe respetar el desarrollo integral de las personas que conforman ese núcleo familiar. A su vez, la garantía del Estado en relación a la igualdad de derechos y deberes en las relaciones familiares, y que el Estado debe garantizar una protección directa del padre, de la madre o de las personas que ejerzan la jefatura de familia. Finalizando dicha norma, que los niños, niñas y adolescentes deben criarse y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello no sea conveniente, pues el Estado debe garantizar una familia sustituta. Y luego vendría el artículo 76 constitucional, que nos establece el deber compartido e irrenunciable de ambos progenitores, de ambos padres, de criar, formar, educar, mantener y asistir a los hijos e hijas. La patria potestad en el ordenamiento jurídico venezolano, por tanto, atendiendo ahora a lo que se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, muy concretamente en el artículo 347, dicha norma nos establece que la patria potestad constituye el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, y que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y el desarrollo integral de los hijos e hijas. Y luego el artículo 348 pues viene a desarrollar lo que es el contenido de la patria potestad, estatuyendo dicha norma que la patria potestad comprende la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes de los hijos e hijas sometidos a ella. Bien, vamos a establecer una distinción ahora sobre la titularidad y ejercicio de la patria potestad. En relación a ello, cabe destacar que el ejercicio supone la titularidad de la patria potestad, pero esta última, es decir, la titularidad, no supone necesariamente el ejercicio. En términos sencillos, es que se puede tener perfectamente la titularidad de la patria potestad. Un progenitor puede tener la titularidad de dicha institución, no obstante, no está en el ejercicio efectivo de la misma. Por supuesto que quien esté en el efectivo ejercicio de la patria potestad es porque tiene la titularidad de la misma. Se tiene, por tanto, entonces que si la titularidad no se ha extinguido o no ha operado la privación, ello implica de manera directa de que efectivamente se tiene la titularidad sobre la institución, porque no ha operado las causales que afectan de manera directa su titularidad, es decir, la privación o la extinción de la institución. Y el ejercicio pues implica de que no existe ninguna imposibilidad de ejercer las funciones inherentes a la patria potestad. Ahora vamos a abarcar lo que vendría a constituir la privación y extinción de la patria potestad. En este caso, la privación de la patria potestad es una circunstancia que de manera temporal
afecta a la titularidad de la misma en relación al progenitor que, faltando a sus obligaciones e incumplimiento de sus deberes fundamentales, ha atentado contra el interés superior de su hijo en términos, o de los hijos en términos generales, o de alguno de ellos de manera particular. Es decir, que la privación afecta de manera temporal la titularidad de la patria potestad. Ahora, la extinción, aun cuando afecta también la titularidad de la patria potestad, ya no es una circunstancia temporal, sino que vendría a ser una afectación definitiva en relación a la titularidad de la patria potestad. Dichas instituciones se encuentran reguladas, la privación de la patria potestad se encuentra regulada en el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece allí de manera expresa 10 causales para que opere la privación de la patria potestad. Este es un procedimiento que debe decidirse a través de mediante una sentencia o resolución judicial de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes a través de la aplicación del procedimiento ordinario para ello. Tiene un tiempo de duración hasta de 2 años y luego de transcurridos los 2 años contados a partir de que la sentencia que privó de la titularidad de la patria potestad al progenitor quede definitivamente firme. Luego de transcurridos 2 años, si las circunstancias que motivaron la privación de la patria potestad cesaron, se puede solicitar a través de un procedimiento autónomo la restitución de la titularidad de la patria potestad. La extinción de la patria potestad viene a constituir, como ya lo indiqué anteriormente, la afectación en la titularidad, pero de manera definitiva, no temporal, en cuanto a la titularidad de la patria potestad. Y ello se encuentra desarrollado en el artículo 356 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que son 5 causales que también están establecidas de manera expresa en dicha disposición de la Ley Especial en materia de la infancia y la adolescencia. Ahora vamos a entrar en lo que vendría a constituir el tema de la ponencia, que es el ejercicio unilateral de la patria potestad. Rápidamente hicimos un análisis del fundamento legal de la patria potestad dentro del ordenamiento jurídico venezolano, que, como ya lo indicamos, abordamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención sobre los Derechos del Niño, y de igual manera abordamos lo que está establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En este caso, vendríamos a desarrollar el ejercicio unilateral de la patria potestad con el artículo 262 del Código Civil venezolano. ¿Qué me establece este artículo? Establece este artículo que en caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallara alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentra impedido para cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo solo la patria potestad. Es decir, si analizamos este artículo de manera directa, contempla 5 supuestos de procedencia para el ejercicio unilateral de la patria potestad, que vendría a ser la muerte del padre o de la madre, la interdicción del padre o de la madre que esté en ejercicio de la patria potestad, la ausencia, la no presencia o cualquier motivo que se encuentre que imposibilite o que impida al progenitor el ejercicio efectivo de la patria potestad. Allí se encontrarían los 5 supuestos de procedencia. Ahora, en este momento cabe destacar que estos supuestos de procedencia, en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que vendría a constituir, por ejemplo, la interdicción, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aun cuando la LOGNA, que todos conocemos como la LOGNA, de manera expresa no derogó el artículo 262 ni total ni parcialmente, sí hay una derogatoria parcial de dicha norma, por cuanto el procedimiento, es decir, cuando algún progenitor es sometido al procedimiento de interdicción, la interdicción vendría a ser
una causal de privación de la patria potestad de conformidad con el literal H del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en relación a la muerte del padre o de la madre, el otro supuesto de procedencia, no viene a constituir, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección, la cesación en el ejercicio, sino que la muerte del padre o de la madre, de conformidad con el literal C del artículo 356 de la Ley Orgánica de Protección, viene a constituir es una causal de extinción de la patria potestad. Valga acotar acá que las dos primeras causales de extinción de la patria potestad, es decir, lo que vendría a ser la mayoridad del hijo o hija, así como la emancipación de los hijos e hijas, son causales absolutas de extinción de la patria potestad. Cuando se habla de causales absolutas es que abarca la patria potestad en su totalidad para ambos progenitores, o los hijos salen de control de la patria potestad. Hasta allí opera o se extingue la patria potestad porque adquirió la mayoridad o cuando se emancipan. Aplicable a ambos progenitores. En cambio, las otras tres causales, por ejemplo el de la muerte, que es el literal C, opera es en relación al progenitor que muere, a menos de que mueran ambos progenitores. Pero es decir, las otras tres causales operan en relación al progenitor que se encuentra en curso en cualquiera de esas tres causales restantes de causa de extinción de la patria potestad. Por ello, entonces, se aclara que de los cinco supuestos de procedencia que me establece el artículo 262 del Código Civil para que opere o que contempla el ejercicio unilateral de la patria potestad, pues vamos a analizar los tres últimos supuestos de procedencia, porque los dos primeros, es decir, la interdicción y la muerte del progenitor o progenitora, pues ya no serían causales de ejercicio unilateral, sino de privación o de extinción de la patria potestad, respectivamente. Bien, en relación a la primera causal, es decir, a la ausencia del padre o madre, la ausencia del progenitor, pues el régimen ordinario de ausencia se encuentra establecido en el Código Civil venezolano, que contempla tres fases fundamentales, que vendría a ser la ausencia presunta, la ausencia declarada y la muerte presunta. Esto se encuentra regulado principalmente en el artículo 418 del Código Civil. ¿Y qué me establece el artículo 418? Establece que se presume ausente a la persona cuando concurren dos circunstancias fundamentales. Me lo establece de manera expresa la norma. En primer lugar, que la persona haya desaparecido de su último domicilio o residencia, y en segundo lugar, que no se tengan noticias de la persona. Ahora, en segundo lugar, la no presencia de uno de los progenitores. El no presente, regulado en el artículo 417 también del Código Civil venezolano, el no presente es aquella persona que no se encuentra en el país en un momento dado, en un momento determinado, pero muy importante, sin que exista motivo legal para dudar de su existencia. Es decir, se debe tener muy claro de que no es que ha fallecido, sino que la persona no se encuentra en el país, pero no queda lugar a duda de que la persona se encuentra viva, no hay lugar a duda de su existencia. Y por último lugar, tenemos cualquier motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio. En relación a este supuesto de procedencia, es necesario que surja cualquier motivo que habilite al otro progenitor a ejercer la patria potestad de manera exclusiva, sin que se trate de su extinción o privación. Por ejemplo, ¿qué podemos tomar en consideración dentro de este tercer supuesto de procedencia? Cuando existan problemas de salud, es decir, alguno de los progenitores se encuentra, y ya vamos a analizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional donde hace mención a estos ejemplos, se encuentra en cuidados intensivos. Esa situación o esa circunstancia o esos elementos fácticos que están activos para el momento, pues imposibilitan al progenitor el ejercicio de la patria potestad. Por ejemplo, si hay alguna privación ilegal de alguno de los progenitores porque es víctima de secuestro, eso imposibilita el ejercicio de la patria potestad, y se pueden dar casos donde el otro progenitor necesita realizar trámites, es decir, continuar con la vida cotidiana, continuar con la vida jurídica de su hijo, y por tanto, si están demostrados esos supuestos de procedencia, puede tramitarse el ejercicio unilateral de la patria potestad. En relación a ello,
es de obligatoria consulta la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la número 284, del 30 de abril de 2014, con ponencia de nuestra magistrada Carmen Zuleta de Marchán. Básicamente, luego de un extenso y extraordinario análisis realizada por la Sala Constitucional realizada por la magistrada Carmen Zuleta de Marchán, que es la ponente en dicha decisión, se establece que el ejercicio de la patria potestad, el ejercicio unilateral de la patria potestad, es una figura intermedia entre la privación de la patria y la extinción de la patria potestad. Porque la privación y la extinción, como ya lo indicamos anteriormente, va a afectar la titularidad de la patria potestad. Pero el ejercicio unilateral como figura intermedia se refiere a una causa o una circunstancia de exclusión absoluta para el ejercicio de la patria potestad. Es decir, que es algo excepcional, es algo temporal, no afecta la titularidad de la patria potestad, porque no están dados los supuestos de la privación o los supuestos de la extinción de la patria potestad. Por eso es que se habla, y de manera muy clara en esa decisión, que viene a constituir una figura intermedia entre ambas instituciones. Refiere dicha decisión que el ejercicio unilateral de la patria potestad vendría a constituir una habilitación al progenitor para que, prescindiendo del consentimiento del otro, pueda realizar libremente actos que incumben e interesen a ambos progenitores. Es decir, que faculta o habilita a uno de los progenitores para que pueda ejercer actos de administración y representación de sus hijos, que inicialmente es de la competencia o es de responsabilidad de ambos. Por eso hay que habilitarlo para que uno solo de ellos pueda ejercer esa patria potestad de manera efectiva. En segundo lugar, establece dicha decisión que el ejercicio unilateral de la patria potestad debe ser un aspecto netamente excepcional. La norma es que ambos padres deben ejercer de manera efectiva la patria potestad sobre sus hijos e hijas. Por tanto, el ejercicio unilateral de la patria potestad ya vendría a ser una excepción a la norma. Constituyen casos excepcionales y absolutamente comprobables que lo justifiquen. Es decir, debe estar plenamente comprobado, plenamente justificado, para que el juez que está conociendo de la solicitud pueda otorgar o autorizar a uno de los progenitores, a uno de los padres, en el ejercicio unilateral de la patria potestad. Y refiere también dicha decisión que se trata naturalmente de una circunstancia excepcional, frente a la cual no resulta procedente la privación de la patria potestad. Es decir, que si se llegan a presentar circunstancias de hecho en la cual lo que opera es la privación de la patria potestad, pues realmente es el procedimiento de privación el que debe tramitarse, no el ejercicio unilateral. Además, arguye la decisión, objeto de análisis, que en modo alguno autoriza a que se evada a un juicio de privación de patria potestad. Es decir, que el juez debe ser cauteloso, deben analizar los casos específicos, documentados y urgentes. Deben estarse o configurarse los elementos fácticos o los elementos de procedencia de conformidad con el 262 del Código Civil para que pueda autorizarse el ejercicio unilateral de la patria potestad. Por tanto, los jueces deben ser muy diligentes en el trámite de dichos procedimientos. Establece esta decisión que es un derecho fundamental que los niños, niñas y adolescentes tengan una relación parental sólida, estrecha, de calidad con ambos padres, y es un deber del Estado garantizar tal derecho. Por consiguiente, si de manera muy ligera se otorgan autorizaciones para el ejercicio unilateral de la patria potestad, pues el juez estaría atentando contra el deber que tenemos como jueces de protección de la infancia y la adolescencia, y el deber que tiene el Estado venezolano de garantizar ese derecho fundamental de la relación estrecha entre los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores. Y finalmente, es preciso que los progenitores circunscriban sus pretensiones en las categorías diseñadas y creadas por el ordenamiento jurídico para cada caso en concreto. Hay que analizar cada situación en particular. Por consiguiente, si están dados los elementos para un ejercicio unilateral de la patria potestad,
pues se puede otorgar tal autorización. Pero si los elementos fácticos que están dados es para otra institución, por ejemplo, para la privación de la patria potestad, pues debe abrirse el procedimiento ordinario de privación de patria potestad, o en su defecto, o como una de las causales de extinción de la patria potestad, porque la mayoría de las causales en la extinción de la patria potestad opera de pleno derecho. Por ejemplo, la mayoría de edad, la emancipación, la muerte de uno de ambos progenitores. Pero en caso de que exista reincidencia en las causales que dan origen a la privación de la patria potestad, pues si están dados los elementos, se puede a través de una decisión judicial decretar la extinción de la patria potestad que afecta su titularidad. Ello por estar regulado de manera expresa, tal como fue establecido anteriormente en el artículo 356 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, estableció esta decisión de la Sala Constitucional. Estoy regulando el tiempo porque si estuviera en el auditorio principal del Tribunal Supremo ya protocolo me hubiese entregado unos cuantos papeles. Estableció la Sala Constitucional que para el trámite de los procedimientos o de las solicitudes de ejercicio unilateral de la patria potestad debemos aplicar o se deben tramitar a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Dispuso la decisión que con el dispositivo legal que se analiza, es decir, el 12.2 del Código Civil, no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la patria potestad, ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla. Y habida consideración de que el legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo ni puede tener contención. De hecho, establece más adelante que ni siquiera una contención eventual. Y no puede una resolución judicial dictada con base en este artículo crear cosa juzgada material. Ello por aplicación supletoria del artículo 898 del Código de Procedimiento Civil, que establece de manera expresa también que los procedimientos de jurisdicción voluntaria no causan cosa juzgada. Finalizó esta decisión que el solo hecho que comparezca ante el tribunal respectivo el otro progenitor determina que el juez, mediante decisión, ordena inmediatamente el cierre y el archivo del expediente si para el momento no ha emitido decisión definitiva. Y en el caso de haberse proferido decisión, comporta un hecho sobrevenido con incidencia relevante sobre la situación jurídica cuya sola ocurrencia la hace desaparecer ope legis, es decir, de pleno derecho. Como lo indiqué anteriormente, que en aras de hacer más fácil y útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes se tramiten conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para lo cual los jueces deben ser acuciosos y diligentes y deben, con todos los elementos probatorios cursantes en las actas procesales, tomar sus decisiones en atención a los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria, establecidos en los artículos 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Con carácter vinculante, la decisión de la Sala Constitucional, por tanto, en los procedimientos de ejercicio unilateral de la patria potestad o en las solicitudes de ejercicio unilateral de la patria potestad se deben tramitar a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria previstos en los artículos 511 y siguiente de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora tenemos otro tipo de procedimiento dentro de lo que vendría a constituir el trámite judicial de los ejercicios unilaterales de la patria potestad, que vendrían a ser las homologaciones judiciales. Homologaciones judiciales que están contempladas en el artículo 518 de la citada Ley Especial en materia de infancia y la adolescencia, que le da la competencia que las partes pueden presentar acuerdos extrajudiciales para que sean homologados a través del juez de mediación y sustanciación dentro de los 3 días siguientes al recibo de la solicitud ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y se aplica entonces la homologación judicial en los procedimientos o en las solicitudes de ejercicio unilateral de la patria potestad
dicho procedimiento procede ante la ausencia inminente de uno de los progenitores, verbi gracia, el viaje indefinido de uno de ellos, y por consiguiente ambos acuerdan que el otro ejerza unilateralmente la patria potestad. En relación a la homologación judicial, cabe destacar o hacer mención, también de manera obligatoria, a una decisión emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la 410 del 17 de mayo de 2018, con ponencia de nuestra magistrada de la Sala Social, la magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero, en la cual se sometió a consideración de la Sala a través de un recurso de control de la legalidad una situación donde ambos tribunales de instancia habían negado la homologación del ejercicio unilateral de la patria potestad, y al conocer la Sala a través del control de la legalidad estableció que la situación o los elementos que se estaban planteando en esa oportunidad es que ambos progenitores se presentaron ante el Tribunal de Protección por cuanto uno de ellos se iba a residenciar, el padre se iba a residenciar fuera del país, razón por la cual habían acordado ambos que la mamá de manera unilateral ejerciera la patria potestad en relación a su hijo, al hijo de ambos, que para ese entonces era un adolescente. En este sentido, consideró la Sala que, de conformidad con el artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los atributos de la patria potestad sí son disponibles por acuerdo extrajudicial. Todo ello en beneficio de los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y en consecuencia, en esa circunstancia, sí pueden ser objeto de homologación. La residencia en el exterior de uno de los progenitores, el padre, para el caso en concreto sometido a consideración de la Sala, evidencia la situación de no presente, es decir, uno de los supuestos de procedencia del 262 del Código Civil. Por lo que, de conformidad con dicho dispositivo legal, es conveniente acordar el ejercicio unilateral de la patria potestad para la madre, garantizando así o tutelando los derechos y garantías del adolescente. Estableció finalmente la Sala que dicho acuerdo tenía como único y claro fin permitir que la madre del adolescente ejerciera de manera unilateral y eficaz tanto la custodia como la patria potestad de su hijo, con lo cual podría la madre realizar todos los actos de representación necesarios para el desarrollo de la vida jurídica del adolescente, y muy importante acá, sin que ello implicara que el padre estaba renunciando a las referidas instituciones familiares, es decir, lo que se discutió allí, custodia y patria potestad. Que el ejercicio unilateral de la patria potestad no implica, la homologación entre ambos progenitores no implica la renuncia a la misma. Con esto doy por finalizada mi ponencia en relación al ejercicio unilateral de la patria potestad. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por su amable atención.